Bienvenidos a Reportereando por el Mundo, un podcast de Diana Chivatá y Albina Velasco. Para todos los que estamos en la adolescencia, la adultez, viajes, migración, salud, trabajo, relaciones, mudanzas y los dilemas reales de estar en los 30, 40 o más, solteros, en pareja, casados o sin hijos. Aquí hablamos sin filtro y conversamos con personas que han cruzado fronteras, cambiado de carrera o reconstruido su vida desde cero. Historias reales, decisiones que duelen, sorprenden y transforman. Reportereando por el Mundo. La vida adulta en modo real. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu vida ya no se parecía en nada a la que imaginabas hace 10 años? Yo creo que ahora mismo, si miro en retrospectiva, como que esa pregunta me hace caer en cuenta de que mi vida ha cambiado mucho, de que han pasado un montón de cosas estos 10 años. Si hago como una retrospectiva, no sé cómo tratar de resumir todo lo que ha cambiado en todas las esferas y áreas de mi vida. Muy bien, porque uno muchas veces cree que conoce la historia de alguien por el trabajo que tiene hoy, pero casi nunca vemos todo lo que pasó antes, las decisiones difíciles, los cambios de rumbo, las oportunidades que aparecieron cuando menos se lo esperaba y justamente de eso queremos hablar hoy. Y este episodio, Diani, es emocionante porque hoy nos acompaña alguien muy especial para las dos, tanto para usted porque trabajaron juntos y tuvieron recuerdos muy especiales de esa etapa, como también para mí, que también tuve la oportunidad de conocerlo. Pedro, bienvenido a nuestro espacio y muy contentas de tenerte. Yo feliz de estar aquí en Reportereando por el Mundo. Cuéntanos un poco, ¿quién es Pedro? Bueno, me llaman Pedro Mendoza. En mi casa me decían Pedri, por eso me encanta. Aunque iba súper por Argentina en el Mundial, le hice un poquito de barra a España por Pedri, el jugador, porque así me decían en mi casa. Bueno, Pedri es un niño que tenía muchos sueños y hoy los está cumpliendo. Nací en Sincelejo, Colombia, de una familia de ascendencia libanesa, pero con mucha mezcla. Yo me hice una prueba de ADN y tengo 14 etnias de los 4 continentes. Es una mezcla bastante interesante desde el punto de vista étnica. Siempre me he considerado un ciudadano del mundo. Que soy yo, una persona que siempre no se cansa de descubrir el mundo, de disfrutar la vida y de aprender cosas todos los días. Maravilloso. Y es que algo que nos llamó la atención preparando esta conversación en la que Pedri ha pasado por muchos mundos, como decíamos al inicio, y es que Pedri pues, es un excelente relacionista público, pero también comunicador, producción de eventos, también es un host, o sea, ha tenido un montón de cosas. Hoy hace parte pues del equipo del Cielo en Miami, que es uno de los restaurantes colombianos más reconocidos internacionalmente, es un restaurante Michelin, pero más allá del cargo, como veníamos diciendo, queremos conocer el camino que lo llevó hasta allí, que no es nada fácil, ¿no? Sí, no es nada fácil. Sí, porque yo estuve en el ejército, soy teniente de reserva del ejército de Colombia, fui azafato de vuelo de Avianca, fui flight attendant, también estudié un poco de diseño, la parte como básica de diseño editorial en la Universidad del Valle, soy comunicador, sí. Y también cantaba ópera cuando era joven, también siempre he escrito, escribí cuando empecé en la comunicación social, pues con las relaciones públicas, también escribí para algunos medios y bueno, esas son mis pasiones y me encanta bailar además. Sí. Y viajar, muero por viajar. Y bueno, y acá viene mi pregunta, porque cuando uno mira tu presente parece que todo hubiese sido una línea muy lineal y muy lógica, pero pues estamos seguras de que eso no fue así, porque nunca en la vida las cosas son así lineales, siempre es un sub y baja, una montaña rusa. Entonces, ¿cuándo fue realmente que tu profesión como comunicador social, relacionista público y ahorita también haciendo parte del equipo de El Cielo, tomó un rumbo completo y ahora es diferente? Para los que no saben, pues tú no estás en Colombia, sino estás en Miami. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, cuando yo recién nací en Sincelejo, pues me crié allá. Cuando estaba terminando ya la secundaria, me fui a Cali, porque yo también era
bastante evangélico cristiano, pues, y fui misionero. Era muy religioso. Entonces, terminé ya terminando el bachillerato en Cali y por eso hice la Universidad del Valle. Estudié en la Universidad del Valle. Cuando estuve en la Universidad del Valle, mi amor por las comunicaciones, por escribir, allá trabajé en la Decanatura de Cultura, allá existe la versión de ser becario, que te permite trabajar con la universidad unas horitas y con esas horas tú te puedes pagar la universidad, ¿no? Yo trabajé en la Decanatura de Cultura y empecé a hacer PR, promoviendo la Cinemateca de la Universidad del Valle, como todas las exposiciones artísticas que hacían allí, también promoviendo también las cosas que hacía el Coro Magno y la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Valle, y además yo empecé a cantar ópera. Y cantando ópera me bequé y con eso pagué mi universidad y también con notas altas que tuve en mi carrera. Eh, al final de la carrera, mi tesis la hice sobre anorexia y bulimia, trastornos de la alimentación, porque me impactó mucho eso. Hice un portal y tuvo muchos años, mucha acogida y ayudó a mucha gente que tenía esos problemas, porque en esa época trabajaba también en la Universidad del Valle, en la parte de salud pública y en la Facultad de Salud, preparando los médicos que se presentaban al examen de mejor interno. Bueno, ahí pasaban un montón de cosas, pasaban allá. Allá nadaba, bueno, hacía un montón de cosas. Cuando me gradué, yo en vez de querer ser comunicador, metí fue a Bianca porque yo quería ser auxiliar de vuelo, yo quería viajar, es la verdad. Entonces, em, digamos que antes de entrar a la universidad pasó algo cómico porque con la iglesia pues estuve en Israel, estuve en Egipto, estuve en España, en Italia y eso me cambió mucho la percepción de la vida. Cuando volví a la universidad pues yo quería mucho, mucho salir del país y les digo una cosa, duré casi 20 años para poder volver a salir de Colombia. Entonces, esta vez, perdón que me estoy extendiendo mucho, pero No, tranquilo. larga, corta historia. Cuando terminé la comunicación en la del Valle, me gradué, me fui a Bogotá y lo que hice fue totalmente diferente. Empecé a tratar de ser auxiliar de vuelo en Avianca, saqué las licencias, metí todos mis ahorros ahí y finalmente no me contrataron. Fue muy heavy porque perdí mucho dinero y mucho tiempo. Fueron meses de estudio, excelencia en las notas. Yo tenía mucha aspiración y me tocó empezar a trabajar en lo que fuera. Trabajé haciendo libros de software para usuarios porque en la biblioteca de mi universidad durante mucho tiempo también, perdón, se me olvidó contarles, había trabajado en la biblioteca con Oracle Libraries, digitando los libros de la biblioteca. Y también conocí mucho el mundo yo fui uno de los primeros usuarios de Internet del mundo. Y mi Universidad del Valle fue una de las primeras universidades que tuvo Internet del mundo. Entonces, digamos que yo soy un usuario de Internet desde muchísimo, desde que eran pantallas con punticos hasta cómo fue cambiando la dinámica y las interfaces y todo eso. Yo todo eso lo viví. Ujú. Y el computador era gigante, tocaba refrigerarlo porque era gigante el computador donde trabajábamos. Y sonaba ti, ti. Sonaba increíble. Entonces, pasé por muchas cosas y finalmente cuando me fui para Bogotá, empecé a trabajar con un primo que tenía una agencia de software y después terminé trabajando con la alcaldía de Bogotá. Total, hacía de todo menos comunicación. Ujú. Y llegó un momento que le dije a mi primo Santiago Giraldo, que es un periodista reconocido en Colombia también, fue incluso director de entretenimiento RCN y tiene un programa que se llama Flash Fashion en NTV24. Le dije, primo, ayúdame a conseguir trabajo en comunicación, cargando cables, le dije, lo que sea, le dije, lo que sea. Y él me dijo, dos amigas necesitan trabajo, necesitan a alguien. Ahí de Adriana, de Vega Jaramillo Comunicaciones. Él me dijo, yo antes de ser periodista, yo me hice con agencias de comunicación, con Vicky Westing, yo creo que esa puede ser una buena escuela para ti, que no conoces como los medios acá. Pero le rogué y nunca me decía nada. Yo me aburría hasta que un día vencí mi orgullo y dije, voy a volver a decir. Y él me dijo, justo me llamaron ellas que necesitan a alguien ya. Me fui para donde ellas y ese mismo día empecé a trabajar. Y eso hace más o menos 15, 16 años, no sé. Y desde ese día, pues, empezó una carrera de relacionista pública. Así empezó. Súper. No, y además muy interesante porque de alguna forma hablábamos en alguno de los otros capítulos con Diana cómo viajar te expande, ¿cierto? Y Ujú. te cambia la perspectiva y te complementa, pero también desempeñarse en diferentes habilidades completamente te abre el panorama a un montón de cosas diferentes. Sí, eso es verdad. Ujú. Así Y es. bueno, Pedri, una cosa es trabajar en comunicación
muy bien todo el tema de relacionista público. Pero entonces otra muy distinta es terminar en el mundo del hospitality y de la alta gastronomía. ¿Qué fue lo primero que más te sorprendió cuando llegaste a ese universo de la alta gastronomía? Yo te voy a decir que me sorprendió, pero también les voy a contar un poquito qué pasó entre que me volví relacionista y comunicador y pasé a hacer hospitalidad de algún momento. En esa agencia, pues me tocó manejar muchos temas. Ahí conocí a Diana Paola, que me está entrevistando ahora. Ahí manejamos hasta Maluma, Diana Paola y yo. Sí, me acuerdo. Espovinos, Sí, espovinos. nos abrieron muchas puertas. Tuvimos unas grandes maestras, unas mujeres que han manejado muchos medios, que saben mucho del tema, y unas grandes profesoras. Y aprendimos muchísimo de muchas cosas. Pero yo, dentro de muchos temas que manejé, porque mi primer tema fue el Festival de Artes Escénicas del Caribe, FARES, que es una feria de exportación, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Archis. Empecé con Archis la gastronomía, después me tocó apoyar un poco la tabla redonda alpina. Ellas fueron líderes, Ben Jaramillo, Adriana Vega y Aida Jaramillo, de el tema de gastronomía mucho en la parte de las relaciones públicas. Ellas empezaron como a hacer concursos de gastronomía con la tabla redonda alpina, se lo inventaron ese concurso ellas, pues manejaron un libro de Leo Espinosa, que también me tocó contacto con ella, que es una gran chef colombiana, con Catalina Vélez, bueno, con Harry Sazón me tocó escribir también algunas columnas con él para de colección en una revista que también ellas manejaban. Y después me tocó manejar el Bogotá Wine and Food Festival. Allí tuve muchos chefs Michelin invitados con Darcy Queen y Iris Queen, que son hermanas perdón, Darcy Queen y Iris, Gailin Queen, que son hermanas de Darcy Queen, perdón. Gailin Queen y Iris Queen, que son hermanas de Darcy Queen. Y empecé a manejar el tema ya de gastronomía internacional, con eventos. Fue una escuela muy bonita. De ahí entonces conocí a Juan Manuel Barrientos, el chef del cielo, y él empezó como a endulzarme el oído, a decirme que trabajara con él y finalmente lo hice hace 10 años exactamente, cumplí 10 años el mes de mayo de 2026, el 16 de mayo de 2026, y empecé a trabajar con él y me gustó mucho la primera vez que fui a su restaurante. Aún no trabajaba con él, éramos amigos, duramos un tiempo de amigos, ver cómo se lavaban las manos con chocolate, cómo rompían como los esquemas de la gastronomía. Ahí descubrí el fine dining, cómo cuentan historias del país a través de los platos, de los ingredientes. Me conquistó un poco, me conquistó la hospitalidad y empecé a trabajar. Después de trabajar con muchas cuentas con la agencia, era solamente el cielo y Ujú. ahí se vinieron muchos proyectos. La primera fue un evento que yo creé, de hecho, en Santo Domingo, que se llamó el Fine Dining es como una experiencia en el Blue Mall. 3 días nos llevamos el cielo a Santo Domingo. También en España hice in residence en el Hotel Eurobuilding al lado del Real Madrid. También tuvimos allá unos días de cenas y así empecé a producir cositas. Empecé a venir a Miami a conocer el cielo. Eso también me abrió mucho la mente, pero seguía haciendo comunicación, ¿no? O sea, ya cuando abrimos el cielo Washington hace 8 años, 7 años, nos vinimos del todo y tuvimos que hacer todo un tema migratorio que yo lideré también con una abogada y le hice la visa de talento a Juanma y de ahí nos salimos todo el equipo. Abrimos el cielo Washington. Ahí se me rompió mucho el esquema porque allá me tocó empezar a hacer host, desde lavar servilletas, montar el salón, un poquito de servicio, a manejar todas las reservas del restaurante, Sí. eventos, y bueno, ahí empecé con la hospitalidad. Sí, y acá yo quiero como decir algo acerca de eso, porque sí, cuando uno se mueve a otro país, emigra, viaja, como que uno va con unas expectativas. Siento que a mí también me pasó. Yo decía, no, eso yo aprendo inglés en 6 meses y ya la cojo y me voy a ir a una agencia de relaciones públicas. Pero también cuando uno llega es cuando como que le cae la realidad y le dicen a uno, hey, acá te toca empezar un poquito desde abajo, te toca hacer otro tipo de cosas, como tú lo estás contando, desde empezar a lavar servilletas, pero igual también seguías haciendo un tema de comunicaciones con el cielo y todo eso. Sí. Cuéntanos cómo fue que se ganaron la estrella Michelin, que tú estuviste detrás de todo esto. em, ¿Cómo fue todo este proceso y cómo tú desde la parte de comunicación lograste abordar todo este boom que se les vino en ese momento? Eso fue una locura para mí porque fuimos el primer restaurante colombiano del mundo entero en ganarse la estrella Michelin.
pusimos el nombre Cocina Colombiana dentro de la guía Michelin, que es la guía más prestigiosa de gastronomía del mundo. Em, en Washington no lo esperábamos, la verdad, fue en plena pandemia. Llegamos, Juanma tenía unos inversionistas, los inversionistas se echaron para atrás. Nos tocó pasar un momento un poco difícil, vivimos con sueldo colombiano un tiempo, bastante tiempo al principio. Vivir con pesos en dólares no es fácil, pero todos con la pasión y el amor, pues le metimos. Tocó ahí conseguir inversionistas, hasta yo ayudé a atender inversionistas que finalmente invirtieron o convencieron a un compañero nuestro que su familia de American Express invirtiera una plata para poder pagar los arriendos, para poder vivir, porque el hombre se había traído a su familia y a todo el equipo para allá, listo para empezar, y el inversionista más importante al principio se le echó para atrás. Entonces, pues gracias a Dios muchas cosas pasaron. Es un gran hombre de negocios que se defendió mucho y consiguió otros recursos y nosotros también y todos ayudamos y pudimos sacar el restaurante adelante, las licencias. Hicimos muchas cosas. Yo ayudé hasta sacar la licencia de construcción del edificio, del restaurante. Mientras hacíamos eso, hacíamos unas cenitas y yo me paraba literal, como hacen las personas con la valletilla roja en Bogotá en los corrientazos, a invitar a la gente. Venga, ¿qué es el cielo? Miren, la experiencia es esto, no sé qué. Les mostraban el restaurante. Aquí va a quedar el restaurante. Lo estamos construyendo. Después la gente, cuando ya lo abrimos, iba al restaurante y me decía, usted me dio el tour por la obra, me decía. Usted fue el que me dijo que viniera acá. Así me decían. Y empezar a hacer prensa ya y hacernos visible en una ciudad como Washington, que es una ciudad cosmopolita, con un mundo muy grande, pues lo logramos. Yo tenía muchos amigos de la época de PR en Colombia, que conocí en la embajada americana, que se fueron a vivir a Washington y eso también me ayudó muchísimo a llevar gente, a hacer lanzamientos, a contactos, pues incluso para sacar las licencias para todo. Claro. Lo grande de la Michelin fue que cuando nos la ganamos, pasamos de tener, no sé, 5, 10 personas en la noche a tener lleno 70 personas al día en el restaurante y yo casi me vuelvo loco, me tocó apagar el celular y ponerlo en modo avión porque yo no podía contestar tantas llamadas. Y más, además de tener que hacer el plan de medios con todos los corresponsales colombianos y con los medios de allá. Claro. Eso fue muy chévere, la verdad. Fue muy gratificante porque llevábamos unos meses abiertos, no esperábamos ganarlos tan rápido. Ujú. Y claro, es una experiencia que uno se lleva, o sea, son recuerdos para siempre. Y fue virtual porque estábamos empezando la pandemia, entonces eso también fue un poco heavy porque empezamos en la pandemia, entonces también nos dio COVID, cerramos, también hubo un tiempo en que el restaurante estuvo cerrado, en Colombia también, sin sueldo en Colombia, sin sueldo allá, porque todos nos sacrificamos y nos pusimos de acuerdo para apoyar la compañía para que no se cayera, ¿no? Porque si pagaban sueldo y se hubiera cerrado todo, nos hubiéramos quedado todos sin trabajo, entonces sobrevivimos, gracias a Dios, muy buen manejo tuvo la familia y él. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Como sentirse como la mano en el pecho, así con la bandera de Colombia, como cuando uno se Sí, gana claro. una medalla Ujú. o cuando uno se gana un premio así internacional y los artistas salen y dicen que viva Colombia, algo así, uno sintió algo así muy bonito. Emocionante. Y también, Pedri, yo creo que también todo el proceso de estar con las licencias, con las servilletas, con los detalles, de alguna forma era un emprendimiento, ¿sí? Sí, ya tenía cierta reputación en Colombia, pero en Estados Unidos comenzaban desde cero. Sí, literal. Les digo la Ujú. verdad, es que me tocará explicarle a la gente qué era. Pues no falta, el tipo tiene secretamente el tema de lavar las manos con chocolate y todo ha tenido un impacto y yo previamente había hecho muy buena prensa en Colombia internacionalmente de la marca y de la experiencia, porque es una experiencia muy novedosa, que a la gente le gusta mucho y muy única en su tipo. Ujú. Entonces, lograr arrestar eso, armar alianzas, invitar a la gente que de verdad era la gente indicada para hacer bulla y para que llegara la guía Michelin o llegaran los inspectores, porque eso es completamente secreto allá. Ujú. Ese año no hubo ceremonia, sino fue virtual. Nos lo habían avisado antes y anunciaron en público un tiempo después. Pero me acuerdo que nos lo dijeron el día de San Patricio, que es el día de la suerte de Sí. los irlandeses. Entonces, para mí ese es mi lucky day. Y al año que sí hicimos la primera ceremonia fue algo genial que logramos cocinar en la Embajada de Francia, Cocina del Cielo, cocina colombiana, en la primera gala que se hizo en Washington después de después de la pandemia. Entonces, y fue muy bonito porque por cocinar nosotros y yo logré hacer esa alianza con Michelin, llevamos a todo el restaurante, o sea, todo el restaurante pudo estar en la ceremonia y ver cuando nos ganamos el premio. Entonces fue muy bonito, la verdad. Espectacular. Bueno, Pedri, hablemos de hoy. ¿Cómo
es un día normal en la vida de Pedro hoy? Bueno, después de todo eso me vine para Miami hace 3 años y cambié un poquito el chip porque allá era eh, asistente de Guama, manejaba las reservas del restaurante y teníamos una carga laboral muy grande, entonces hablé con ellos y me vine a Miami. En Miami empecé a ser mesero un tiempo, como 3 años, alternando con PR y hace poco lo dejé y eso volví otra vez a hacer PR. Lo de mesero me dejó cosas muy bonitas. Entonces, ahora mismo en mi día estoy volviendo como a organizarme. Estoy empezando a montar una empresa que apenas está empezando que se llama S5T, es 5T, comunicaciones, PR y comunicaciones, que quiero hacer como una agencia boutique, como recogiendo toda la experiencia que tengo como PR, pero en el área de la hospitalidad y de Michelin y de los premios y de las alianzas y de los viajes y de los eventos. ¿Qué ha pasado? Que es mi día hoy en día es despertarme, a organizar mi empresa, mientras tengo que hacer el trabajo del cielo, más que todo outsourcing, pero a veces voy también allá al restaurante y estoy apoyando mucho ya el cielo, no solamente aquí en Miami, sino que estoy apoyando incluso en Colombia, en Washington, New York, todos los proyectos del cielo y de Juanma. Em, Escribir comunicados, cosas así, todo lo que es lo de PR. Estoy nadando, dado 20 piscinas diarias porque me subí un poquito de peso, porque ya no estoy como Porque estás en Estados Unidos. caminaba mucho y eso me ayuda a bajar de peso. Ahora me subí un poquito de peso. Estoy leyendo mucho y estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro que se llama Love Impossible, con la IM tachada, que habla de los amores imposibles y de cómo el amor es mucho más allá que las relaciones románticas, ¿no? El amor es un sentimiento y es una cosa que es bastante difícil de describir y que impacta y que cambia la vida de las personas. Entonces, esa es como una misión de vida que tengo. Qué Y estoy muy lindo. espiritual, me gusta meditar, me gusta oír música, leo mucho, nado, cuando puedo salgo también a pasear o a algunos restaurantes porque no he perdido la afición de ser restaurante y estoy haciendo como un intercambio. Eso lo hacen mucho los restaurantes. El cielo me permitió estar con un restaurante que se llama Más, que es Michelin también en Fort Lauderdale y estoy ayudándoles, aprendiendo allá con ellos, como un stage se llama, cuando tú prestas de un restaurante a un empleado al otro para que aprenda cosas y estoy apoyando un poco el front of the house y ha sido una experiencia muy, muy chévere, la verdad, porque son mucho más americanos, hay otra cantidad de gente diferente, es otro público y es otro tipo de cocina, entonces estoy aprendiendo un montón. Claro, porque es importante también aprender de las dos partes, o sea, cómo se maneja en América y pues ya lo colombiano, tú ya tienes demasiada experiencia en eso, en todas las Sí, relaciones además, públicas, en todo lo que otra tiene cosa que que me ver con pasa eso. es que estoy haciendo pues, el cambio de mi estatus migratorio, entonces con mi abogada estamos sacando como un cambio a ver si ya puedo independizarme y montar mi propia empresa del todo. Hasta ahora la estoy creando, eso es un proceso, pero también la parte de hacer mi cambio de estatus migratorio son promoverme a mí mismo en prensa, hacer una cantidad de documentos, cartas de recomendación, eso lo he escrito. Usted no se imagina a cuánta gente que he conocido, que me he dado cuenta que conozco gente muy importante en muchas áreas y la recepción ha sido muy bonita, o sea, ver cómo gente tan importante con unas agendas tan apretadas saca el tiempo y me ha dado unas cartas muy bonitas de recomendación. Eso me ha llenado mucho de alegría, la verdad. Claro. Y mira, Pedro, que hay algo que siempre nos gusta conversar en este podcast y es que emigrar no solamente nos cambia el lugar en donde vivimos, sino que también cambia la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y acá mi pregunta es, ¿cómo te sientes hoy con la vida que has construido en Miami? Y bueno, no solamente en Miami, sino en todo Estados Unidos. Yo qué te digo la verdad, llevo 10 años en el cielo, 8 años en Estados Unidos, he estado en 26 estados de este país, incluso 2 veces en Hawái, en Alaska. Em, Le he cogido amor a este país. Yo no tenía el sueño americano antes de venir acá, le soy sincero. Me gustan como los gringos, me gustan como los americanos, cómo son ellos, sobre todo los educados, ¿no? Porque en todos los países hay gente educada y gente no educada. Cuando hay gente con principios acá bien educada, es increíble. Me ha gustado eso, me ha cambiado un poco mi forma de ser, me siento más como un ciudadano universal. Sí, desde que empecé, cuando llegué a Colombia, a la universidad, que solamente había estado en Europa y en Egipto, Israel y bueno, España, Italia, no había vuelto a salir como en 20 años, sino hasta Ecuador y a Venezuela ahí. Finalmente ya he estado como en 20 países y eso te abre mucho las perspectivas, te hace un ser humano mucho más em, conectado con las culturas, con que ser humano
trasciende las culturas, trasciende las diferencias sociales, trasciende las diferencias socioeconómicas, religiosas, de género, no sé. Entonces, eso me ha abierto, me siento una persona mucho más rica y siento que mi riqueza hoy en día está más en esa experiencia que en cualquier cúmulo que tengas material, ¿me entiendes? Creo que le he invertido más a eso. Por ejemplo, he estado en Islandia, que me encantó. Acá en Estados Unidos, Montana y Wyoming son una cosa loca. O sea, eso es una naturaleza que me hacía llorar. En las Islas Canarias, estuve en Lanzarote, que es una cosa divina. En París, que suena una cosa muy cliché, me enloqueció, me rompió la cabeza, o sea, me fascinó. Entonces, sí, me siento una persona mucho más rica, pero siento que todavía no sé nada, que todavía tengo cosas por aprender. Entre más aprendo, creo que tengo más cosas que aprender. Mucha gente dice que desde mi punto de vista espiritual soy un poco medio loco, que estamos como en un videojuego y que construimos nuestra realidad si somos conscientes. Mucha gente dice que hay muchas sociedades secretas o élites que nos manejan y nos manipulan. Y yo creo que eso existe también, pero siento que si uno se hace cargo de sí mismo y si uno crea con conciencia su propia realidad y si uno se enriquece a sí mismo, se nutre, no solamente en la parte física, mental, sino también espiritual, yo creo que uno sí puede mejorar sus condiciones y disfrutar más la vida. Yo creo que todo se trata de disfrutarla. Y yo siento, chicas, que les puedo compartir lo que le puedo enseñar a la gente es que hay que disfrutar la vida y que hay que tener una perspectiva muy positiva al respecto, que uno se conecta con la energía que uno se conecta, eso se le revierte en la vida a uno como que le llega de vuelta. Ujú. Si uno piensa que el mundo es malo, le va mal. Si uno piensa que Sí. es bueno, le va bien. Y como que uno se conecta con la positividad y eso es algo que tengo para compartir y que he aprendido un montón. Y eso me ha permitido también la hospitalidad, el tener contacto en los restaurantes con las personas, Ujú. con gente de todas partes del mundo. Hablar desde Colombia, mucho, eso es muy bonito. Ser como un embajador de Colombia es muy bonito, pero también aprender de todos ellos muchas cosas y uno se da cuenta que la sonrisa, la amabilidad es el verdadero lujo. Eh, la atención a los detalles, el brindar la atención, los americanos lo valoran mucho, pero en el mundo en general valoran mucho que tú le brindes amabilidad a una persona y que sea auténtica, que no sea por interés, que no sea falsa. La gente valora mucho eso, que lo hagan sentir bien. O sea, la gente paga por eso. No solamente por comer un buen plato y que sea caro y un buen vino y tener una experiencia súper fantástica y es porque te hagan sentir bien, porque te sientas en casa, porque te brinden amabilidad, sobre todo en estos lugares donde uno se siente un poco solo, ¿no? Ujú. Sí, y yo siento que eso tenemos los colombianos, o me he dado cuenta acá, que somos muy serviciales, muy al servicio al cliente, que hacemos sentir a la gente bien, que siempre sonreímos, que somos carismáticos, que sí, a mí me parece que somos, en general los latinos somos así. Yo añadiría la parte de colombianos que vamos mucho más allá. O sea, siento que casi todos los trabajadores en general colombianos son muy buenos trabajadores porque siempre como que dan lo mejor. Y lo que dice Pedri, la empatía. O sea, hay un Ujú. tema de empatía y sobre todo para el sector que manejas, que es clave para que la gente sienta de alguna forma que está perteneciendo al entorno en el que está entrando. Sí, Sí, eso hay es Y que verdad. más a reconocer. un restaurante, más en un restaurante pues de alta gastronomía. Yo he tenido eventos con chicas que yo he tenido que firmar confidencialidad, que no les puedo contar qué tipo de personalidades he atendido, pero de muy alto nivel. Ujú. Y es muy chévere ver, por ejemplo, un par de estrellas de Hollywood, súper sencillos, que el hijito se hizo hasta amigo mío y era súper sencillos, o sea, Aston Kutcher y Mila Kunis, súper sencillos, o sea, y uno dice, wow, me ha tocado tener gente de mucho tipo, de mucha clase, muchos tipos sociales, y yo siempre trato a las personas por igual, no me importa qué cargo estén haciendo o qué tanto dinero tengan en su cuenta. Yo creo que todas las personas merecen respeto y merecen una buena atención y eso para mí eso es muy genuino, eso me nace. Entonces creo que esa es mi riqueza y mi idea ahora es ojalá ponerlo al servicio de algunos chefs nuevos. El mismo Juanma me apoyó y tuvo la idea y me dijo, hágale, hágale. Entonces, mientras, pues, la parte legal, solo puedo trabajar con el cielo ahora mismo, pero apenas pues logre mi residencia, voy a seguir apoyándolos a ellos porque son mi familia y los quiero un montón.
y siempre van a ser mis amigos, pero quiero también como apoyar otros a futuro que ya pueda, que la parte legal me permita en ese país abrir mi empresa más sólida y empezar a ayudar a otros chefs nuevos a ser visibles, a transmitir como lo que he aprendido, porque he conocido un montón de gente que me ha enseñado muchas cosas, así que estoy muy agradecido a todas las personas que me han permitido trabajar con ellos. Desde Bogotá, que trabajé en la alcaldía un tiempo con muchas comunidades, desde los barrios más pobres de Ciudad Bolívar hasta los más sofisticados en Chapinero y en todo lado, pues en el Chicó, lo que sea. Después con Vega y Jaramillo, que conocí un montón de gente también, en muchos eventos internacionales, pues me conocí muchísima gente de mucho alto nivel y expertos en todos los temas. Y, y acá ni se diga, o sea, la verdad es que no puedo estar más agradecido, chicas. Pedri, y yo quiero aquí destacar el comunicado de prensa que salió esta semana de Global Billionaire. Me encantó, ¿cierto? Resaltan pues todo lo que nos estás diciendo y para las personas que lo quieran leer lo compartiremos. Hospitality Beyond the Plate, en donde pues habla de toda esta experiencia maravillosa que has tenido y el expertise que tienes pues dentro de la categoría. Una pregunta que no hemos hecho y me parece importante. ¿Hubo algún momento en toda esta carrera en el que pensaste, esto me está quedando demasiado grande? Me va a tocar pensar en otra cosa. Pero mira, el hecho de haber dejado Washington, que fue una cosa que abrimos con las uñas de alguna manera todos, pues, Juanma y todo el equipo, haber dejado el equipo, haber dejado, que era un sueño y que fue muy bonito porque lo abrimos con mucho esfuerzo y ganando la Michelin y todo, y haber dicho me voy a Miami porque pensé en mí y ya ahí dije, ahí me quedó grande, porque estaba como asistente, estaba haciendo las reservas, ya había prensa y relaciones públicas y era host del restaurante, entonces era 24/7, era muy abrumador, me levantaba, ya tenía trabajo, me acostaba y tenía trabajo, y se resintió mi salud y uno se da cuenta que uno también a veces abarca más de lo que puede, o sea, hay que dar pasión, hay que dar amor, hay que darlo todo, pero no hay que sacrificarse a uno mismo. Uno tiene que cuidarse. Entonces, en ese proceso, porque me enfermé y aprendí a, a cuidarme, me vine para Miami. Gracias a Dios, el cielo también me apoyó y acá un proceso un poco difícil porque allá era jefe y acá vine y empezaron muchos chicos que incluso yo traje de Colombia, que les ayudé a hacer las visas, empezaron a mandarme a mí acá y a decirme cómo hacer las cosas y bajar la cabeza y a pesar de que la familia y Juanma me quieren un montón, pues eso mismo también hacía que me tuvieran más pendientes de lo que yo hacía o no hacía. Y uno después de ser líder, pues empezar como a bajar la cabeza y bueno, ahí me tocó hacer ese sacrificio de hacerlo para poder tener más tiempo para mí, porque era la forma en que podía seguir en Estados Unidos con el cielo y con ellos. Pero sí fue un reencontrarme conmigo acá en Miami. Me encanta estar acá, me encanta el mar. Trabajé muy duro, pero empecé a priorizarme y ahora pues volver otra vez a hacer PR y empezar a tratar de crear una empresa acá. Eso es muy chévere también. Me siento Pero muy... pensando en ti, exacto, yo sé decir, pero Ujú. pensando en lo que tú, sí, en lo que tú proyectas para tu vida y lo que tú dices, lo que te hace mejor, pues para tu salud y para tu estabilidad. Hay que Sí, reinventarse. Ujú. Sí. Alguien decía algo así como reinvéntate de nuevo y otra vez de nuevo y una vez de nuevo, hazlo de nuevo, algo así. Es como que uno no para como ser humano de aprender y de crearse y uno a veces también se le suben los humos a la cabeza. Ujú. sí, em, eso es verdad. Total. Y y lo, y lo que hablábamos acá, lo que hemos hablado acá en diferentes episodios, es a veces uno se casa con que uno es un comunicador social y periodista y que ya de ahí no puede hacer nada más. Y como lo he dicho muchas veces, me he dado cuenta acá en Nueva Zelanda que uno puede ser diferentes cosas, que uno puede tener diferentes skills y que uno se puede reinventar las veces que sea necesario. eso me gusta de ese país, chicas. Yo tengo 53 Ujú. años. Empecé de nuevo en ese país a los 43. O sea, no creo que mucha gente haga eso. Y yo siento acá que, por ejemplo, sí, yo quiero hacer esto y quiero montar mi agencia de comunicaciones, pero también quiero cantar de nuevo. Si después encuentro un coro, me meto a cantar. Eh, Me encanta nadar, estoy nadando mucho, ir al mar me gusta y si en algún momento tengo que reinventarme, lo hago. Eso me gusta de este país te da muchas libertades, mucha gente que ya Sí. vive acá permanentemente, Ujú. nunca ni siquiera vive en una sola ciudad permanentemente, vive en part-time en una, part-time en otro, Albina te lo Ujú. dirá. Sí. Em,
cuando la gente ya lleva más tiempo y mejora su economía, puede tener muchas fuentes de ingreso, vivir sencillo incluso, pero con buena calidad de vida o viajando a sus países o viajando a otros países por temporada. El mundo se está reinventando mucho ahora con la inteligencia artificial y con la parte de trabajo remoto y hay muchas posibilidades. Eso es verdad. Entonces, mi sueño ahora mismo es escribir, soy sincero, yo quiero montar la empresa y esto tiene que ver mucho con la parte pues, migratoria y porque quiero poner al servicio lo que he aprendido, que es muy valioso y es único, porque mi expertise como comunicador PR o publicista, como le dicen los gringos, publicist, pero experto en relaciones públicas de gastronomía, de hospitalidad, que he sido mesero, que he sido host, que he sido server, que me ha tocado hacer notas de prensa, que me ha tocado tratar con chefs, que me ha tocado hacer eventos de logísticas, ir a premios, a muchos premios, he estado más de 8 premios de la guía Michelin y en muchos otros eventos en cenas internacionales con presidentes, con dignatarios. Eso es único y eso lo quiero poner al servicio porque hay muchos chefs jóvenes y mucha gente que quiere aprender. Entonces yo quiero Ujú. quiero poner eso en servicio, pero mi pasión personal ahora mismo quiero escribir mi libro y yo me veo, les digo la verdad, me imagino ya con el libro, con un bestseller, pero más que todo también como haciendo conferencias sobre el tema, como viajando Ujú. y por qué no haciendo un podcast también como ustedes, pero sobre temas más espirituales Nos vas a hacer o competencia. sí, hablando con otra gente, cantando, ¿por qué no? En un coro, Sí. hay muchos Y Sí, yo, coros. claro. sí, y yo estoy súper en línea contigo que Estados Unidos es un país que te abre un montón de posibilidades. Sí, estoy de Sí. acuerdo completamente. O sea, te permite como soñar, te permite expandir tu mente y decir, puedo lograr eso, sí, voy a hacerlo. ¿Por qué no hacer esto? También tengo oportunidad de hacer esto otro. Entonces, en eso sí, también estoy de acuerdo que es un país muy rico en esa diversidad de oportunidades. Yo tengo que conseguirme afortunado que mucha gente llega acá y se tiene que reinventar y pedir asilo y no sé qué. No, yo vine con un trabajo, con una empresa sólida, que es muy bonita, que quiero mucho y me han apoyado y incluso en esta transición me están apoyando. Entonces yo estoy muy agradecido con Juanma y con el cielo, pero sé Ajá. que también la vida de uno no depende de un mentor, aunque si uno lo tiene fantástico, sino de uno. ¿Qué Ujú. decisiones Sí, tomas tú? ¿Qué haces cuando te sí, pide? eso es Exacto, verdad. Estoy en la zona de confort. No, reinvéntate, sal de la zona de confort. Da miedo, chicas, se los digo, la verdad. Yo estuve un poquito de miedo, un poquito de. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, es verdad. Y Pedro, si hoy pudieras sentarte a tomar un café con ese Pedro que trabajaba en Bogotá hace algunos años, ¿tú qué le dirías? ¿Qué sería lo primero que le dirías a ese Pedro? Que disfrute, que no se deje estresar. A veces uno se estresa mucho por hacer las cosas bien, o el perfeccionamiento, creo que es una virtud y creo que a la vez es un defecto. Es un Porque si defecto tú no lo también. balanceas, exigir tanto, te quemas en el proceso y no Sí. disfrutas. Ujú. Porque si uno no disfruta lo que está haciendo, ¿de qué carajo sirve que estés haciendo lo que sea? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, siento que le diría eso, como que disfrute mucho, como que no se estrese tanto, como que se priorice dentro de todo. Eso sería mi consejo. Yo creo que los comunicadores en general nos estresamos demasiado para lo que deberíamos no hacerlo. O sea, Claro siento que sí. que en general es algo de los comunicadores que nos estresamos mucho y no deberíamos hacerlo tanto. Ujú. Porque lo que tú dices es más de disfrutar toda la creatividad y todas las cosas maravillosas que hacemos y estar abiertos a que pueden haber errores o que pueden haber cosas que cambian y que están fuera de nuestro control. Yo, sin diciendo palabras sabias que muchas veces uno no cumple. Y que las cosas a veces no salen como uno espera y es Sí, normal nada y sale está como uno bien. espera. Ujú. Sí, yo les digo la verdad, o sea, a veces uno está esperando a una gente muy importante en el restaurante porque tiene un perfil muy importante y de pronto llega un domiciliario de otro lado y se equivoca y se mete y le quita la atención a uno y cuando llega la persona, la que es, uno lo recibe como de. Como que Y pasan muchas cosas así sorpresivas, muchas cosas sorpresivas. Una vez me pasó que una gente muy importante tenía una mesa y llegó alguien y se hizo pasar por esa persona y se sentó. Y cuando llegó la persona importante, yo no tenía dónde sentarla. Me engañaron. Sí, claro. Y así pasa, y que no cargan la foto,
que el chef está muy ocupado y no contesta la entrevista, que o es una persona que se distrae y de pronto no le paró tantas bolas y no le dio tanto buen feedback a una persona importante que uno quería que conociera. Aunque Pasan se muchas publicó la cosas. nota y no se fue con la información que se necesitaba o que pasaron mal el nombre. Ay, sí, yo sé. Todas Y esas a mí me cosas. sí, muchas cosas pasan, uno tiene que estar tranquilo y aprendí un montón también con mi jefe actual, con Juanma, porque es que él es un hombre de negocio, no solamente un chef muy bueno, sino que aprender de él a ser creativo. Yo fui como su ghostwriter en la receta del éxito, 40 claves para ser eh, un emprendedor exitoso, porque él es un emprendedor desde chico y tiene una cantidad de tips ayudándole a escribir ese proceso y a editar y a armar el proyecto para la editorial. Fue muy chévere, aprendí un montón de cosas con él también. Entonces que espero poner a practicar ya ahora en mi propio emprendimiento. Bueno, Pedri, entonces, para como entrar ya en la etapa final de nuestra entrevista de hoy, que particularmente me ha encantado, he aprendido mucho. Creo que eres un hombre de mucha sabiduría y experiencia y eso es importante como valorar, ¿cierto? Y escuchar. Vamos a entrar en una sección que se llama las preguntas rápidas o ronda relámpago. Entonces, las reglas son, no se vale la pena pensar, ¿cierto? Solo responder lo primero que llegue a tu cabeza. Perfecto, estoy listo. Ok, entonces, Bogotá, Washington o Miami. What? Miami, pero el clima de Bogotá. La playa le gana todo. Washington es increíble, pero me quedo con Miami. Evento o restaurante. Evento. Me gustan las cosas efímeras también, así como conocer gente por un tiempo, como reinventarse, como armar y desarmar, crear todo en la marcha, todo eso. Presión o adrenalina. Ninguna de las dos. Planeación. Yo creo que no sé cómo hace la gente que, esos monjes tibetanos, la gente que se mantiene Ay, sí. en calma sin importar lo que pase, porque para mí la adrenalina tiene que ver con todo esto, pues sí, la presión es interesante, pero creo que debe ponérsela uno. Si uno se prepara bien, creo que puede evitarla. Hospitality o periodismo. Me encanta la comunicación en general y Ujú. creo que se puede aplicar en ambas áreas. Las relaciones humanas se pueden aplicar en todo, pero creo que la comunicación articula todo lo que existe en el mundo y yo lo puedo aplicar en ambas cosas, pero yo soy comunicador ante todo, de verdad. Sí, la hospitalidad me gusta porque es comunicación con la gente también. Y para terminar, para ti el lujo está en... El lujo para mí es en los detalles y en la atención. La gente no está pagando hoy en día por lo más caro, no está pagando em, por marcas lujosas, está pagando por una experiencia, una atención genuina, por sentirse tranquilos, por sentirse feliz, porque le brinden una amabilidad genuina. Yo creo que ese es el lujo y tener tiempo. Hoy en día creo que el lujo es tener tiempo para uno decidir qué hacer. ¿Sí? Mm, sí, eso es verdad. Y bueno, Pedro, después de todo lo que hemos hablado, después de todo este recorrido, que has hecho un montón de cosas, has trabajado en diferentes cosas, desde asistente de vuelo, mesero, comunicador social, relacionista público. ¿Qué significa hoy para ti el sentirte realizado? Para mí es descubrirme a mí mismo, priorizarme. Me siento realizado cuando estoy poniendo mi talento al servicio de la humanidad, de crear una mejor sociedad desde donde uno esté, poder alegrarle la vida a las personas, poder brindar algo que mejore la vida de las personas. Creo que eso lo hace a uno sentirse realizado. Pero cuando uno se prioriza también y uno también cumple sus sueños y uno hace lo que a uno le gusta, también se puede realizar, porque uno es la persona con la que uno tiene que estar toda su vida. Uno tiene que quererse y sobre todo tiene que querer a su niño interior porque es el que se vuelve a veces un déspota y a veces hace pataleta y es el que a veces tiene traumitas por ahí, que a veces se revela y a veces lo hace quedar mal a uno porque uno no le brinda atención suficiente o porque uno no es consecuente con lo que ese niño interior quería. Y yo creo que a veces hay que conquistarlo, ese es nuestro primer cliente.
El Mm, Pedri pequeñito de Sincelejo. sí. Yo andaba descalzo, me la pasaba montada en los árboles, comiendo mango, guayaba agria o coronilla que le decimos en Colombia, o guayabas también verdes con sal, Ay, me encanta. mamones, lo que sea, jugando en fincas, no sé, corriendo, inventando cosas. Yo creo que a uno le cambió. En mi casa yo crecí con muchos libros, novelas románticas, entonces ahora estoy viendo el amor desde otra forma y por eso estoy escribiendo este libro, pero también creo que la televisión y los medios a mí me cambiaron y me hicieron cuando era un niño, porque mi familia tuvo la suscripción o manejó la distribución del tiempo, el espectador en Colombia un tiempo, y teníamos cromos, teníamos todas las revistas, todo, la televisión. Yo creo que eso me cambió un poco la vida, me volvió un poquito más comunicador. Ujú. Y eso es un mundo chévere, pero uno también creando noticias y siendo PR, uno se da cuenta que uno también crea mucho, ¿no? Sí, Ujú, sí. demasiado. Todo el tiempo estás creando. Uno también crea, y se termina volviendo realidad. Cuando uno Ujú. empieza, esa es la magia de nosotros los PR. Acá le dicen publicistas, acá lo pagan muy bien en ese país. Es increíble. O sea, acá la gente valora mucho que tú tengas contactos, que tú presentes, que tú vayas, la gente famosa o el que sea. No quiere solo necesita a alguien de confianza que lo presente, que le organice las cosas, y, y es eso. O sea, uno crea o uno tiene que tratar de leer a su cliente y tratar de venderlo de la mejor manera posible, entender sus virtudes y maximizarlas, y entender sus defectos y desaparecerlos, ¿no? Uno Sí. hace magia. Ujú. Mm, Bueno, Pedri, llegamos al final de este nuevo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar estar en este espacio contando tu historia. Gracias a todos por escucharnos una semana más. Nos encontraremos en un próximo episodio con otra historia, otro país y otra conversación que vale la pena conocer. Y ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube. También nos pueden seguir en Instagram. Nos encuentran como Reportereando por el Mundo y el por es la X. Así que vayan, nos comparten, que ya saben que ese es el granito de arena que ustedes pueden aportar a este proyecto. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Albina y Diana Paula. Free audio post-production by alphonic.com.